Buen día, República Oriental del Uruguay, buen día a todos. Bueno, un gusto realmente estar con ustedes otra vez, un enorme placer conectarme con ustedes. Estamos recibiendo un montón de mensajes por las redes sociales, un montón de seguidores. Bueno, siguen con mucha atención notas de importancia, notas vinculadas al quehacer nacional del día a día. Están siguiendo con mucha atención nuestras editoriales, yo les llamo editoriales de análisis porque no es simplemente una editorial que emita opinión, sino que intento analizar algunos aspectos, dar un componente, perdón, un componente, digamos, de análisis respecto a temas que van sucediéndose en el país. Temas importantes como, por ejemplo, el tema sindical, temas importantes como, por ejemplo, la justicia en nuestro país, el poder judicial. Eh, Hay otros temas que iremos tratando, el tema presupuestal, por ejemplo, la reactivación económica en el país en este contexto de pandemia y de guerra mundial ya para 70 días, ¿no? Más de 70 días de guerra en esa invasión de Rusia a Ucrania. Y hoy venimos con una editorial que yo titulé Cultura marxista contra nuestra Constitución. Hay elementos, hay componentes de análisis del Estado y su funcionamiento que son de notoria estirpe marxista, es decir, obedecen a la hegemonía cultural marxista, y esto es consecuencia de muchos años de haberse instalado esta teoría o esta doctrina de pensamiento, esta ideología, en nuestra universidad. Nuestra universidad viene formando en las ciencias sociales, bueno, a profesionales, a docentes, desde hace décadas, en un fuerte componente marxista. No tenemos ya en nuestra universidad componentes que podríamos considerar más universales, componentes liberales, por ejemplo, del pensamiento. Y yo quiero explicarles un poco esto porque explica por qué el país institucionalmente está funcionando de esta manera y en aspectos claves, pero también explica cómo Uruguay se va acomodando a un plan globalista, según la Agenda 2030, que es una agenda globalista de componente cultural marxista, lo que se llama la hegemonía cultural marxista. No es un invento de mi parte, por supuesto. Yo esto lo digo investigando, yendo a fuentes de investigación a su vez, es decir, autores de relieve a nivel internacional, entre ellos, por ejemplo, Roger Scruton, un doctor en filosofía y filosofía económica en Inglaterra, por ejemplo, Axel Kaiser acá en nuestra región, el doctor Axel Kaiser chileno, que explica en sendos libros estos temas y en sus conferencias, y ahora mismo está muy activo explicando estos temas. El magíster y licenciado Agustín Laje, también connotado pensador, cientista político de perfil liberal. El doctor César Vidal, español, y tantos, tantos autores que uno va leyendo, incluso más clásicos también, que uno empieza a entender que el componente marxista está por doquier y muchas veces incluso nosotros pensamos con esa estructura de pensamiento, de visión cultural marxista sin darnos cuenta. A eso se le llama hegemonía cultural. Es un proyecto de Antonio Gramsci, que fue uno de los grandes teóricos marxistas, un periodista italiano, que planteó que la revolución se iba a dar culturalmente, que había que establecerla desde lo cultural y no por las armas. ¿Y qué quería decir con eso? Bueno, que a través de el sistema de pensamiento marxista, de la visión marxista de las cosas, introducirla a las instituciones del Estado, introducirlas a las ciencias sociales, es decir, a las ciencias jurídicas, a la sociología, a la economía. Y hoy vemos que hay un fuerte componente. Es decir, Antonio Gramsci ganó, tuvo una legión de pensadores de la escuela de Frankfurt, por ejemplo, en adelante, la escuela también inglesa, de la New Left Review, precisamente, ¿no? El compendio de la nueva izquierda, que era una publicación de relieve, de prestigio, donde académicos relevantes aportaban, digamos que sus componentes críticos, analíticos de la realidad inglesa y de Europa, fuertemente marxistas. Incluso colaboró con esa revista Michel Foucault, por ejemplo.
Nada es casualidad. Hay una expresión clave para entender qué está pasando en las nuevas teorías de las ciencias sociales. Y esa expresión tiene que ver con esto que les digo. Me voy a cambiar los lentes por un tema de edad. Estos componentes de análisis, esta expresión, nos indica que una persona que obtiene su formación, por ejemplo, como profesional de la economía, del derecho, de la sociología, la politología, es decir, las ciencias políticas, las relaciones internacionales incluso, bueno, adquirió una visión teórica del mundo a través de la cual va a tamizar todo su análisis. Pero especialmente y sobre todo, esto se instala en su pensamiento y en la lectura de las cosas. Y eso va dando sistemáticamente una formación ideológica que le aporta elementos de análisis de la realidad. Y no son otra cosa que ideas fuerzas, lo que se llama ideas fuerza, o conceptos a modo de premisas, nacidas de la filosofía epistemológica. Discúlpenme que me ponga un poco académico. Vamos a tratar de mezclar lo profundo, lo académico, para ir al hueso de estos temas y bajarlo a tierra, si me permiten. Porque si no entendemos esto, no estamos entendiendo el país en el que vivimos. Eso es muy importante saberlo. Discúlpenme si se pone un poquito filosófica esta editorial, pero es necesario hacerlo para que luego entiendan por qué se dan todos esos elementos distorsivos que no nos cierran y que nos recontracalientan a los uruguayos. Que muchísimos uruguayos están recontracalientes porque ven que ese funcionamiento esperado de la República, del Estado de Derecho, de nuestra democracia liberal, no está funcionando en varios sectores del país que son importantes, a nivel presupuestal, a nivel de organizaciones integradas al país, a nivel del Poder Judicial, por ejemplo, a nivel del sistema sindical de nuestro país. No funcionan los principios liberales, no funciona el Estado de Derecho. Vayamos a un ejemplo. Si se nos permite una formación entonces en economía que nos indique que el paradigma a tomar en cuenta como el signo vital del desarrollo de la economía es el mercado abierto y robustecido por la competitividad y la creatividad, y además también por la innovación en la producción de riquezas, tendremos generaciones de economistas, de analistas en economía, de periodistas y ciudadanos en general que naturalizarán este sistema de vida. Sociólogos, juristas, economistas, docentes, periodistas. Es de este modo que hablamos de hegemonía cultural. Es de este modo que se puede ir dando y perpetrando una revolución cultural que va a legitimarse porque se va a naturalizar el modo de pensar, el componente de análisis, inclusive hacia abajo, para los que no son expertos y no son académicos, el componente del pensamiento cotidiano. Es de este modo que una sociedad democrática podrá ser concebida y vivida como una sociedad de apertura, una sociedad abierta y de fortificación de la economía del mercado. Todas estas palabras que voy enunciando ahora no son ya moneda corriente en nuestro país. No son el diario vivir y el léxico del uruguayo en los ámbitos, por ejemplo, políticos, en los ámbitos económicos. No se está hablando de este tema. Se está hablando de planificar, se está hablando de consejos de salarios, de negociaciones colectivas para determinar qué salarios tiene que haber en el país. Se está hablando siempre de cómo corregir la inflación y el Estado realizando un montón de cosas. Es de este modo que una sociedad democrática puede ser concebida y vivida entonces como apertura, cuando tiene este paradigma, cuando tiene estos componentes de análisis, es decir, economía de mercado, competitividad, creatividad, mercado abierto, producción de riquezas, relaciones libres en las negociaciones laborales, por ejemplo. Y ni que hablar el tema de la distribución del trabajo, así como del valor del dinero y la estabilidad monetaria que no existe en nuestro país y digamos en nuestros países en Latinoamérica, porque eso se da también según la riqueza productiva, según el volumen de producción de riqueza, en relación inclusive con el volumen salarial, por ejemplo, y las políticas de ingreso de dinero del Estado, sistema creado en Inglaterra y que se aplicó
en los países sensatos como se aplica hoy en los países desarrollados. En Uruguay se aplicó las políticas de ingresos monetarios y la regulación del valor de la moneda y la regulación de la inflación por el mercado y no a través de la fijación de ajustes salariales. Porque el salario es un bien preciable. Y si vos aumentás el salario sin aumentar la producción de riquezas, lo que estás haciendo es aumentar el costo marginal de la producción y eso genera inflación. No se habla de esto. En cambio, si a mí como economista me formaran en el paradigma, acá vamos al lado contrario, vamos a ver las dos visiones, los dos grandes componentes. Hablé de liberalismo recién, de cómo se formaría a grandes rasgos un pensamiento académico, la teoría académica liberal para formar economistas, juristas, sociólogos, periodistas, docentes. Vamos ahora a la formación marxista cultural. Si a mí me formaran en el paradigma de la igualdad social y en una economía de distribución de riquezas, como para lograr una sociedad más igualitaria y por ende más justa, sinónimo de justicia es justicia social, y si a estos conceptos se los considera el paradigma de la democracia, tendré una visión muy distinta a la anterior. Habré desarrollado componentes de análisis de la realidad económica, social, jurídica, política, muy distintos a los componentes anteriores, y te diría que son opuestos, son antagónicos, porque estoy convencido que la democracia es la que genere justicia social a través de la distribución de las riquezas, principio distribucionista de la economía y principio igualitarista de la sociedad de pura extirpe marxista. Incluso cuando el marxismo-leninismo triunfa en la Unión Soviética, se comenzó a hablar de una democracia avanzada, de una democracia real, de la democracia como sinónimo de la justicia social a través de la igualdad social. Hay un libro maravilloso de Axel Kaiser, publicado en el año 2008, que se intitula La tiranía de la justicia social. Porque además este componente tiraniza al resto, es excluyente y no te permite concebir el mercado fortalecido, la libertad de mercados, y hablan de la distribución de riquezas, no hablan de la distribución del trabajo, no hablan de la distribución productiva, que es lo que se da en un mercado. Tales paradigmas se comportarán entonces como componente de análisis, y es obvio que en las últimas décadas se ha impuesto en las aulas universitarias de Latinoamérica al menos, esta segunda visión o paradigma de interpretación del mundo ante la primera que mencioné, que tuvo su protagonismo y su hegemonía universal incluso en el siglo XIX y gran parte del siglo XX, y que ahora retoma protagonismo, pero sectorizado en Europa y en los Estados Unidos, y acá en menor grado en algunos sectores de la sociedad que vuelven con estos paradigmas, que traen estos paradigmas del liberalismo, que traen estos componentes de análisis del mercado, del principio incluso democrático como las garantías individuales, del principio democrático consignado en nuestra Constitución liberal, que es el principio de igualdad. Artículo 8º. Esta conquista ideológica y también filosófica se fue desarrollando por generaciones en nuestro país desde finales de los años 50 en adelante, y ahí está el contexto de Guerra Fría, y ahí vamos a ver el contexto, que lo queremos hacer inclusive en compañía del escritor y investigador Álvaro Alfonso. No pudo estar con nosotros lamentablemente por un problema de conectividad ayer con él. Tuvimos un problema de conexión porque teníamos pensado sacar una nota grabada por Zoom para hoy compartirla, pero ya lo vamos a hacer, quédense tranquilos, que vamos a analizar esto en el contexto de aquella subversión de los años 60, de aquellos grupos terroristas tupamaros, de aquella Guerra Fría con la Cuarta División, que era el ejército militar clandestino, la preparación militar de componentes del Partido Comunista, el ejército comunista clandestino, del cual formó parte la propia hija Ronnie Arismendi, Marina Arismendi, la ex ministra de Desarrollo Social. Es decir, ahí hay componentes muy claros en la historia, hay elementos claros para analizar de cómo se fue desarrollando paulatinamente esta triunfante
hegemonía cultural marxista en nuestro país, proyecto básicamente de Ronnie Arismendi cuando plantea la creación de la Central Nacional de Trabajadores, la CNT, y rápidamente vincularla a los estudiantes universitarios para vincular la central sindical del Partido Comunista con el sector universitario, con las formaciones de los universitarios. Eso se logró. La universidad pasa a ser autónoma a través de un proyecto de ley también inducido, mentado por Ronnie Arismendi, conjuntamente con integrantes de los partidos tradicionales, quitando la universidad de la órbita del Ministerio de Educación y Cultura y pasa a ser una universidad autónoma, sin control alguno ya de parte del Estado y sus políticas. Sin embargo, la tenemos que bancar, ¿no? Hay que pasarle un presupuesto, porque no es autónoma a nivel económico. Todos esos componentes hoy se notan mucho. Los resultados de esa legitimidad filosófica, como también académica, de este componente revolucionario marxista, tuvo sus momentos determinantes. Y a modo de enclaves históricos insoslayables en este análisis, bueno, y en el análisis de cualquier periodista, podemos decir que Cuba fue el gran enclave, la revolución cubana. El movimiento, también el movimiento de las comunidades hippies en California, de fuerte procedencia, también marxista y comunista. Desde Europa se daba el Mayo francés, fortaleciendo las corrientes políticas junto a juventudes francesas bajo el vínculo del marxismo, del Partido Comunista en Francia y del socialismo francés. En Italia compitió fuertemente el comunismo italiano al extremo de casi llevar a Italia hacia los países del este. Italia pudo haberse convertido en un país alineado a la Unión Soviética, sin embargo el Partido Liberal puede ganar a través de una gran campaña, también electoral muy inteligentemente creada, que lideró el doctor Enrico de Nicola, además doctrino, jurista, abogado, que gana por 2 veces, y a partir de ahí emprende Italia el camino del desarrollo económico, del mercado abierto, y hoy Italia es la cuarta potencia en la Unión Europea. A partir de movimientos intelectuales claves en Europa y en Estados Unidos, se va a irradiar este componente de análisis de estirpe marxista en nuestra universidad y en nuestra clase obrera organizada, primero por la CNT en aquellos años 60 y luego por el PIT-CNT a la salida de la dictadura cívico-militar en 1985. Las generaciones que se formaron en las carreras llamadas del poder político y del estudio del Estado y la sociedad, las ciencias sociales, obtuvieron una fuerte impronta de este paradigma marxista, lográndose así que las sociedades científicos sociales, docentes universitarios, profesionales no universitarios, así también como obreros, tengan un componente de análisis marxista y de modo acrítico ya, porque está naturalizada la manera de pensar la distribución como un fenómeno, digamos, positivo, distribución de riquezas, igualdad social, por ejemplo, políticas de subsidio, por ejemplo. Y no se está concibiendo el desarrollo productivo de un país, la producción de riquezas, la innovación, por ejemplo. ¿Mm? Los inventos industriales, la innovación logística para producir, mejorar la infraestructura del país, que el Estado sea un Estado de inversión en infraestructura y en servicios esenciales, y no un Estado productor, un Estado patrón, un Estado empresario, ¿no? Eso tiene un componente claramente colectivista marxista. Se puede decir entonces en este punto del análisis que hay un gran defecto de parte del liberalismo, también como teoría filosófica y científica, al no desarrollar precisamente componentes de análisis en los territorios de la historia, de las ciencias sociales, de la cultura, de la filosofía de la historia, y se conformó con la profundización de los análisis económicos y las teorías económicas. Si de algo adolece el liberalismo es de economicismo, pero no tenemos un fuerte desarrollo liberal en la interpretación de la historia, en las teorías sociales, en las teorías políticas. No lo hay lamentablemente y no está tampoco desarrollado en la filosofía epistémica del análisis de las ciencias sociales, por ejemplo. Por el contrario, se observa un desencanto programado por el otro paradigma de análisis, el marxista. Y hoy se puede decir que se divisan jóvenes
y ya no tan jóvenes profesionales del derecho, de las ciencias sociales, jóvenes diputados y senadores, inclusive integrando el sistema de gobierno, es decir, a la coalición de gobierno, que observan con frío desinterés las disposiciones, las tan sabias disposiciones de nuestra Carta Constitucional. Se observa con enorme preocupación de parte de quien les dice esto, que no se enciende el ánimo de profundización respecto a los mandatos y las consignaciones jurídicas y políticas que nos da nuestra Constitución, protegiéndonos en nuestros derechos individuales, protegiéndonos en nuestra capacidad de emprender, de desarrollarnos, de fortalecer económicamente el país. Este tesoro del pensamiento jurídico, esta suerte de tratado filosófico, de filosofía profunda y epistémica del Estado, convertido en constitución, en carta constitucional, no está siendo consultado con la debida atención. Y en tanto esto ocurre, no es posible que tengamos sucesivos gobiernos que estén enfocados en el verdadero desarrollo de un proyecto republicano y democrático de nuestro país. Respecto a lo dicho, podemos analizar algunos artículos claves para tomar ejemplo. ¿Qué nos dicen los artículos primero, 4, 7, 8, 59 de nuestra Constitución? El artículo primero: la República Oriental del Uruguay es la asociación política de todos los habitantes comprendidos dentro de su territorio, es decir, somos una asociación política, por ende, somos una unidad territorial, jurídica, política, con un orden institucional que tiene personería jurídica. Por eso somos una asociación. Así lo son cada uno de los países del mundo libre, los estados de derecho, con cartas constitucionales como la nuestra, de procedencia liberal, consignando un Estado de derecho democrático liberal, necesariamente son personas jurídicas. Por eso los Estados son responsables ante los particulares y ante empresas y ante Estados extranjeros. Por eso nuestro Estado suscribe tratados y se hace responsable. Nuestro Estado tiene también una relación contractual con nosotros y si acaso la embarra o comete un error o una actitud desproporcionada o un delito, también tiene que rendirnos cuentas y lo podemos enjuiciar. El Estado se lo puede enjuiciar porque es persona jurídica. Ella es y será para siempre libre e independiente de todo poder extranjero, principio de soberanía, en el artículo 2. Y somos tan libres e independientes cuando hay poderes extranjeros que nos someten a políticas ya planificadas, como por ejemplo las políticas de género, que están presupuestadas y están integrando los planes presupuestales del país que sin ninguna soberanía tiene que aceptar de alguna manera o tiene que pactar porque organismos internacionales fuertemente financiados al Uruguay le permiten, si acaso implementa estas políticas de lobbies ideológicos, marxistas, políticas de género, políticas de inclusión, presupuestadas dentro del Estado, tener posibilidades de inversión, de préstamos. Por ejemplo, ahí habría soberanía, se va cayendo el principio del artículo 2 de que ella es y será para siempre libre e independiente de todo poder extranjero. No es necesario que nos metan los tanques, ¿eh? Hay muchos poderes sutiles y muy, muy, muy dañinos que van tomando, que van cooptando esa soberanía. El artículo 3, jamás será el patrimonio de personas ni de familia alguna. El artículo 4, la soberanía en toda su plenitud existe radicalmente en la nación, a la que compete el derecho exclusivo de establecer sus leyes, del modo que más adelante se expresará. ¿Y cuál es la soberanía en toda su plenitud que existe radicalmente en la nación? Es la soberanía de nuestro cuerpo electoral, dice la Constitución después, que se manifiesta cuando elige sus autoridades, que se manifiesta cuando se plebiscita una reforma constitucional, por ejemplo. Es el soberano, nuestro país, a través del voto, a través de la expresión del cuerpo electoral, el que hace poco tiempo se expresó
por seguir con la ley de urgente consideración en un referéndum. Es el que se expresó en 2 oportunidades para mantener la ley de caducidad, por ejemplo, y sin embargo se le desconoció su soberanía a través de una ley interpretativa que derogó a la ley de caducidad porque una Suprema Corte de Justicia de un momento determinado en el gobierno Tabaré Vázquez dijo que la ley de caducidad era inconstitucional. Sin embargo, al aplicarse la ley de caducidad, el Estado, jurídicamente y políticamente, como declaración política soberana, a través de un referéndum primero, luego de un plebiscito, ratificó en un plazo de más de 20 años que la ley de caducidad era una ley necesaria de manto de clemencia ante lo que había ocurrido en aquellos terribles años, muy tristes años, que van desde el año 73 al 85, porque se había dictado de parte de nuestro Parlamento, de modo representativo, es decir, por democracia representativa, una ley que otorgaba la amnistía general e irrestricta a los subversivos terroristas que habían cometido actos terroristas. Y así entonces se resolvió, se llegó a un pacto, a una solución de dar una ley de caducidad a todos aquellos funcionarios militares, subordinados y policías que lucharon en aquel periodo contra la sedición, la subversión, el terrorismo, llámalo como quieras, en aquella Guerra Fría, defendiendo las instituciones del país. Y después seguro que hubo excesos, seguro que sí. Se da esta ley que el soberano plantea que se dé para que el Estado renuncie a su pretensión procesal. El Estado renunció a su pretensión procesal respecto a esos temas durante más de 20 años, ¿verdad? Cosa juzgada. Ahora, después se derogó esa ley y se va, como si fuera una broma, con la creación de fiscalías especializadas en crimen de lesa humanidad, se va para esos años a juzgar lo que ya el Estado había dicho que no iba a juzgar, que el Estado había renunciado a esa pretensión procesal y punitiva. Es increíble cómo se ha violado la soberanía y cómo se va violando al Estado de Derecho en nuestro país a través de componentes culturales marxistas. Creación de fiscalías especializadas que inducen rápidamente a tener juzgados especializados en crímenes que se van tipificando en el país. La Constitución establece que no es correcto, no es legal, nuestro Estado no admite para nuestro Poder Judicial la creación de juzgados por comisión. ¿Qué quiero decir? No se pueden crear sedes judiciales, jueces o fiscales para la creación de un delito. No se puede crear un delito y después crear un juzgado para ese delito. No se puede crear una figura delictiva y después crear una fiscalía especializada. Y aún menos fiscalía especializada para perseguir delitos de lesa humanidad entre los años 1969 a 1985. Un disparate por donde lo mires desde el punto de vista jurídico, porque la nueva figura penal no es retroactiva, no se puede aplicar retroactivamente, no existe el delito de lesa humanidad en ese periodo de la historia del país, existe a partir del 2006, pero además no existe en nuestro orden jurídico la posibilidad de crear juzgados por comisión. El juez antecede a la causa de cada uno de nosotros como personas si acaso caemos en la desgracia de algún delito y tenemos que ser sometidos a la justicia penal. El juzgado de tal turno, la fiscalía de tal turno, antecede a la figura penal. Eso dice la Constitución. No se la respeta. Artículo 8, y cierro por acá. Todas las personas son iguales ante la ley, no reconociéndose otra distinción entre ellas, sino la de los talentos o las virtudes. Todas las personas son iguales ante la ley. Todos nosotros somos iguales ante la ley. Por lo tanto, no se entiende que Uruguay haya legislado leyes de cuotas. Eso contradice notoriamente a este principio de igualdad ante la ley. ¿Cómo vamos a tener ley de cuotas? ¿Cómo cuotas tantas mujeres y tantos hombres para integrar partidos políticos o el poder legislativo u oficinas públicas, como las hay en nuestro país, estableciendo la obligatoriedad de cuotas, por ejemplo, para el transgénero, la obligatoriedad de cuotas para la integración de partidos políticos, para las listas de los partidos políticos? Esto es
flagrante contradicción respecto a este principio de que todas las personas son iguales ante la ley, todos somos iguales, todos tenemos el derecho a ser diputado, senador, ingresar a una oficina pública, emprender, pero nos diferencia algo, dice la Constitución, los talentos y las virtudes. Entonces, no importa si mañana tenemos un parlamento con el 100% de mujeres, si todas destacan por los talentos y virtudes. No importa si mañana tenemos un parlamento, Cámara de Diputados y Senadores, todo por hombres, si todos destacan por sus talentos y virtudes. No importa en cada oficina del Estado, en cada administración del Estado, si son todas mujeres o si son todos hombres, o si son todos rojo, amarillo o negro, si destacan por sus talentos y virtudes. Pero como el componente marxista descubre la pólvora, como el componente marxista de análisis, según esa teoría marxista de la democracia, te dice que hay más derechos y superpone derechos, desconociendo, ignorando principios claros, principios cardinales que articulan todo el orden jurídico, como el artículo 8 de la Constitución. Sería, en otro momento de la historia, que alguien comentara estos derechos de cuotas o estos comentarios de fiscalías especializadas en una mesa o en un tribunal de facultad de derecho, perdería el examen porque está desconociendo algo tan básico como el artículo 8 de la Constitución, que establece un principio cardinal que es paradigma de todo el orden jurídico. Todo nuestro orden jurídico es explicado por este artículo, aunque les parezca mentira. Todo el orden jurídico está explicado por este componente. Es como si sacaras alguna pieza de algún motor de un auto, no va a funcionar bien. Si vos distorsionás algún componente, como lo saben los matemáticos en lo que se llama integración de ecuaciones, vos descomponés todo el sistema de funcionamiento. Por lo tanto, esa es la hegemonía cultural marxista, el componente que ha formado generaciones en la perfecta ignorancia de nuestra Carta Constitucional, que nos explica qué modelo de país tenemos, qué orden jurídico tenemos y cómo debe funcionar. Creo que intenté ser claro, creo que podemos por acá ir entendiendo en dónde están los elementos distorsivos, y esos elementos distorsivos es momento que los uruguayos, que no queremos más de hegemonía cultural marxista, que no queremos más la intromisión de organismos internacionales, que para nada nos ayudan, nos imponen deberes, pero después no te van a ayudar. Te imponen deberes, hay lobbies creados, hay muchos votos ensobrados también para generar estas terribles, groseras contradicciones de nuestra legislación actual con la Constitución y esta ignorancia, lamentable ignorancia ideológica de generaciones de profesionales que no consultan este texto maravilloso que es la Constitución de la República Oriental del Uruguay. Vamos a una pausa, Damián, y recibimos a Diego Flores, representante de familiares de militares presos precisamente bajo estos disparates que estamos comentando ahora.